Cuando estaba realizando mi examen doctrinal, la primera pregunta fue: Dios es perfecto, explique. Miré a mi esposa y le dije que la única pregunta más difícil que se me ocurría sería: defina a Dios y dé 2 ejemplos. Gracias a Dios, el espacio para la respuesta era tan pequeño que ésta tenía que ser breve. Estoy convencido de que mientras más larga sea la respuesta, más posibilidades tenía de decir herejías. Así que escribí una respuesta de una sola línea: Dios es el único ser existente en este mundo, la razón para cuya existencia está en sí mismo. Si le hicieran la pregunta, ¿cómo es Dios?, ¿cómo respondería? ¿O cómo describiría a Dios a un escéptico? A lo mejor ha luchado en ocasiones con esta pregunta en su propia vida. ¿Cómo es realmente Dios? ¿Realmente podemos confiar en Él? Bienvenido, bienvenida a Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías, el programa semanal con el apologista y escritor cristiano, el Dr. Ravi Zacarías. Hoy veremos estas mismas preguntas, mientras el Dr. Zacarías comparte algunas verdades prácticas que podemos llevar al corazón. Aquí está el Dr. Zacarías con este mensaje titulado: ¿Quién eres tú, Dios? Como apologista, el peligro de mi oficio es tratar de responder preguntas. Una que me preguntan a menudo es: ¿cómo sé que existo? Y usualmente doy la respuesta que el profesor Nathan de la Universidad de Nueva York dio al estudiante de su clase que le preguntó: Dr. Nathan, ¿cómo sé que existo? El Dr. Nathan bajó sus anteojos, miró en dirección del interrogador y dijo: ¿y de parte de quién viene la pregunta? Bueno, pero recuerdo que cuando estaba realizando mi examen doctrinal, la primera pregunta fue: Dios es perfecto, explique. Miré a mi esposa y le dije que la única pregunta más difícil que se me ocurría sería: defina a Dios y dé 2 ejemplos. Gracias a Dios, el espacio para la respuesta era tan pequeño que ésta tenía que ser breve. Estoy convencido de que mientras más larga sea la respuesta, más posibilidades tenía para decir herejías. Así que escribí una respuesta de una línea: Dios es el único ser existente en este mundo, la razón para cuya existencia está en sí mismo. Cualquier otra entidad existente encuentra la razón para su existencia fuera de sí misma. En ese sentido, solo Él es perfecto. Su misma existencia no tiene causa. Él simplemente existe. No escuché reclamos, así que asumí que la respuesta estaba bien y que estaban de acuerdo conmigo. Cuando llego a un campus universitario, damas y caballeros, me doy cuenta de que hay 2 preguntas muy problemáticas. Y todo lo que tiene que ver con la vida y el destino depende de cómo se las responde. Número 1. ¿Cómo puede estar seguro de que Dios existe? Realmente respeto esa pregunta. ¿Cómo puede estar seguro de que Dios existe? Ya sea que esté en el campus de Harvard o Princeton o en una universidad que enseña la cosmovisión panteísta, esta pregunta se hace repetidamente. ¿Cómo puede estar seguro de que Dios existe? Usted puede responder esa pregunta hasta cierto nivel de persuasión, y después está la siguiente. Muy bien, supongamos que Dios existe. ¿Cómo sabemos que el camino cristiano es el único camino en el que Dios se ha revelado? Esa es una pregunta de incluso mayor importancia una vez que la primera ha sido respondida. Si Dios existe, ¿cómo sabemos que la persona de Cristo es quien habla por Dios como el Hijo de Dios encarnado? Ahora, esas 2 preguntas pueden no ser pertinentes. Usted puede estar absolutamente convencido de la existencia de Dios sin la menor sombra o indicio de duda. Puede ser también que usted esté absolutamente convencido de que el Dios del que hablamos se reveló a sí mismo en la persona de Jesucristo y que las Escrituras que sostenemos son su revelación, así que no existe duda en su mente. Pero hay una tercera pregunta que sin duda incursiona en su forma de pensar, especialmente si las cosas no están sucediendo según los planes que usted hizo para su propia vida. Y es la siguiente: yo sé que Dios existe, sé que Él se ha revelado en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, pero ¿cómo es Dios realmente? ¿Cómo puedo conocerlo de la manera que Él desea ser conocido?
Las Escrituras nos dicen que una comprensión consumada de esa pregunta vitalmente importante solo puede ser respondida a profundidad cuando estemos con Él en el mismo cielo, cuando le conozcamos como somos conocidos. Y cuando somos conocidos por Él, con toda su capacidad de conocimiento infinito, de alguna manera Él nos lo va a impartir, dentro de nuestras propias limitaciones, para conocerlo de la manera que Él busca ser conocido. Pero me gustaría responder a esa pregunta hoy. ¿Quién eres tú, Dios? ¿Cómo es realmente Dios? ¿Nos dice esto la Biblia tanto en términos revelados, filosóficos y existenciales? Esa es la pregunta que voy a intentar responder, y utilizaré como texto base el remoto pasaje en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Aquí tiene a un hombre como Josafat, que está a punto de enfrentar a los moabitas. Enfrentará a ese enorme ejército y reúne a todo el pueblo de Israel, y lo primero que hace es algo muy razonable. Llama a su nación a inclinar sus cabezas en oración, y él clama, «Oh Dios, deseo hablar contigo. ¿Responderás mis preguntas?» Esta no es la primera vez en la historia en la que un enemigo se acerca y el líder cae sobre sus rodillas. Usted recordará en la historia cómo, cuando los ejércitos napoleónicos estaban acercándose a Rusia y las torres de Moscú estaban en llamas, su ostentoso líder, el zar Alexander Pavlovich, quien había vivido de forma blasfema e indulgente, no sabía qué más hacer mientras los ejércitos de Napoleón se acercaban. Él fue a San Petersburgo, a una iglesia que todavía existe. Se postró delante de Dios y clamó a Dios para que intervenga milagrosamente a favor de su nación. Y de una manera extraña, Dios respondió, enviando a ese profeta menor, realmente pequeño, el invierno. Sí, y el invierno se encargó de los ejércitos de Napoleón que comenzaron a retirarse. En 1986, cuando el presidente Marcos envió 8 helicópteros y 2 bombarderos para acercar a 800 soldados en el campamento Aquinaldo en Manila, ellos sabían que sus momentos estaban limitados. Hablé con el general que estuvo allí y me contó exactamente lo que sucedió. Mientras esos 8 helicópteros se acercaban y los bombarderos comenzaban a rodear a los 800 soldados, él dijo, «Abrí mi Biblia en el Salmo 91 y comencé a leer». Y mientras nos unimos en oración y leíamos juntos el Salmo 91, de repente, el piloto de un helicóptero falló y cayó a tierra. Después 2, después 3, y todos los 8 helicópteros y los bombarderos. Y el resto es historia. La revolución tomó rasgos pacíficos y esa oración fue respondida de una manera muy dramática. Así que no es la primera vez que esto ocurre. Pero lo extraordinario que vemos aquí no es tanto que Josafat ora, sino que su oración es una serie de preguntas. Y aquí levanto 3 de esas preguntas para usted. La primera pregunta es esta, ¿no eres tú? Y él llena sus ideas con descripciones de quién es Dios. Después él dice, ¿no fuiste tú? Y él llena ahí los espacios en blanco. Y la tercera pregunta es, ¿acaso no vas? Permítame enfocarme en estas 3 preguntas para ver cuán bien pueden ser respondidas en el tiempo que tenemos aquí. Número 1. ¿No eres tú? Si usted estuviera orando en este momento y escribiera estas palabras en una hoja de papel, «Oh Dios, ¿no eres tú?», ¿cómo llenaría el resto de la oración? ¿Cómo describiría a Dios si se tomara solo unas pocas líneas para decirlo? No sé si alguna vez le han pedido que haga esto. Es una de las experiencias más asombrosas que se puede tener. La tuve en la Academia Militar Lenin en Moscú. Yo había dado 3 series de conferencias acerca del teísmo cara a cara con el ateísmo, y toda la audiencia estaba colmada de personal militar. El 99% de ellos eran ateos. Hasta lo que sé, solo había un creyente en esa audiencia de oficiales rusos de alto rango. Nunca olvidaré que después de terminar mi primera conferencia, tomé un vaso de agua y estaba a punto de beberla antes de alinear sus preguntas, cuando un hombre se levantó muy enojado y gritó estas palabras. «Usted ha usado la palabra Dios docenas de veces en su charla. Le he escuchado decir Dios, Dios, Dios. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando dice la palabra Dios?»
Y sepa usted que por un momento yo estaba completamente sorprendido. No sabía cómo iba a comenzar a responder esa pregunta a una persona que había sido criada en un país que por 70 años había desacreditado la noción misma de Dios. ¿Quién eres tú, Dios? ¿Cómo lo describiríamos? Escuche lo que dijo Spurgeon acerca de este mismo tema. El estudio apropiado del cristiano es Dios como cabeza. La más alta ciencia, la mayor especulación, la filosofía más poderosa que puede atraer la atención del Hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, las obras y la existencia del gran Dios al que llamamos Padre. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en su inmensidad. Es tan profundo que nuestro orgullo se ahoga en su infinitud. Otros temas podemos comprender y luchar con ellos, y sentimos una especie de autocontentamiento con el pensamiento de «He aquí, yo soy sabio». Pero cuando llegamos a esta ciencia maestra, nos damos cuenta de que nuestra línea de plomada no puede sondear su profundidad, que nuestro ojo de águila no puede ver su altura. Nos alejamos con el pensamiento «Yo soy del ayer y no sé nada». Es el tema más alto, la idea que puede comprometer la mente humana. Recuerdo cuando recién llegué a Norteamérica a mediados de los años 60. Usted recuerda esa noche gloriosa, creo que en Navidad, a fines de los 60, cuando los astronautas del Apolo atravesaron el lado oscuro de la Luna y encendieron sus cohetes para comenzar su viaje de regreso a casa. A ellos se les concedió una vista de este universo que ningún ojo humano había visto antes. Y mientras encendían esos cohetes, ellos vieron que la Tierra ascendía sobre el horizonte de la Luna, envuelta en una mezcla hermosa de azul y blanco, adornada por la brillante luz del sol. Y en ese momento, al tener esa asombrosa vista que ningún otro ser humano había observado, no sabían cómo responder a ella. No les ayudó ningún poeta, ni historiador, ni músico. De repente, al verse abrumados por esa vista gloriosa, solo hubo una manera en la que podían comenzar, y fue con las palabras, «En el principio Dios». De alguna manera, esa palabra Dios encerraría la inmensidad, la expansión y la profundidad de ese momento, mientras decían, «En el principio Dios creó los cielos y la tierra». Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él realmente? Me gustaría llevarle por un pequeño viaje para darle una respuesta que se convertirá en algo impresionante, mientras las mismas escrituras nos revelan la respuesta. Comencemos con cómo la persona común se acerca a ella. Muy a menudo nos acercamos al concepto de Dios sobre la base de la experiencia, ¿no es así? Hablamos sobre cómo es Dios según nuestras experiencias. En diciembre de 1990, la revista Life tenía en la portada el mundo como telón de fondo y las palabras en el frente decían, ¿quién es Dios? Y cuando usted abría las páginas, quedaba cautivado porque escuchaba las palabras de una mujer anciana que moría de cáncer, y cómo Dios se había hecho tan cercano a ella en esos días mórbidos tan dolorosos. Los últimos días en esta tierra, decía ella, y hablaba de la gloriosa fuerza que Dios le había dado, la canción que Él puso en su corazón. Después usted daba la vuelta a la página y veía a un ministro que admitió haber vivido una vida de duplicidad, libertina, y cómo por causa de esto contrajo el SIDA. Y ahora venía como un ministro del Evangelio sujetándose a la misericordia de Dios, pidiendo perdón y en su terrible condición mirando a la muerte cara a cara. Nuevamente, él hablaba de la presencia constante, la benevolencia, la misericordia de Dios en esa noche oscura de su alma. Usted leía sobre Arthur Peacock, un biólogo molecular de Santa Clara de la Universidad Clare de Cambridge. Él hablaba del misterio de este universo en toda su inmensidad química, la vastedad de la mente que debe haber sido necesaria para crear este mundo, y usted está cautivado por ella como cristiano mientras continúa leyendo. Pero de repente, comienza a ver que alguien más habla del concepto islámico de Dios. Otra persona habla sobre la naturaleza panteísta de la realidad y el mismo editor hizo que todo esté tan enlodado al final del artículo
que usted se preguntaba cómo puede alguien entender realmente cuál es la verdad ahí. Permítame darle un ejemplo sencillo del problema. Un musulmán nos dice que Mahoma no hizo milagros, ni un solo milagro. Y la razón por la que el musulmán dice esto con tal valentía es porque dicen que Mahoma no necesitaba ningún otro milagro aparte del Corán. Ellos son muy firmes sobre esto. El Corán es milagroso, con tal esplendor consumado, según dicen, que Mahoma no necesitaba ningún otro milagro para autenticar su llamado profético. Pero aquí está el problema. Para entender la naturaleza milagrosa del Corán, usted debe ser experto en árabe. ¿Cómo se puede afirmar un milagro que ni siquiera se puede entender lingüísticamente? Si usted está de pie frente a una audiencia islámica, ellos le preguntarán si usted lee árabe. No. Si usted no lee árabe, ¿cómo sabe que el Corán es milagroso? Ahora vamos a las escrituras hinduistas. Shankara, el principal filósofo hindú, dice que usted ni siquiera puede interpretar los Vedas a menos que haya nacido como un brahman. Ahora, si un musulmán y un hinduista se encuentran, ¿por dónde comienzan? El hinduista no entiende árabe y el musulmán no nació como un brahman. Así que usted ve, se llega a Dios puramente desde algún punto de vista existencial, y usted termina con una contradicción tras otra. Usted ni siquiera puede empezar. Entonces, usted va donde el filósofo, y el filósofo trata de ayudarle. Trata, dije, porque él sube cada vez más alto por la escalera de la abstracción. Recuerdo haber leído ese libro brillante escrito por J.P. Moreland, uno de los principales filósofos cristianos de nuestro tiempo, brillante en su defensa de la fe cristiana en su debate con Kiel Nielsen, un ateo de la Universidad de Calgary, en Alberta. Y J.P. Moreland apiló argumento tras argumento, dato sobre dato, apiló ilustración sobre ilustración, una proliferación de argumentos clásicos y actuales que fueron puestos sobre la mesa para defender la existencia de Dios. ¿Sabe lo que hizo Kiel Nielsen con todo eso? Lo hizo todo a un lado, al ignorarlo completamente, y después dijo, «Tengo una pregunta para usted, señor Moreland, y nada más. Una pregunta para usted». Él dijo, «Mire, si yo le digo, señor Moreland, Luis hizo esta pizza, y usted me dice, ¿dónde está Luis? Y yo le respondo, ahí está Luis. Ahora usted me dice, Dios hizo este mundo. Yo le pregunto, ¿dónde está Dios? ¿Podría mostrarme a Dios así como yo le he mostrado a Luis?» La discusión se volvió insípida. Se convirtió en algo ridículo. Pero hay muchas mentes que se rinden ante esa clase de presuposición. Yo le digo, como pensador cristiano que soy, que muchas veces usted lee y cierra los libros y dice, «Señor, espera un minuto. Tú eres el único que nos dijo que para entrar al reino de los cielos se debe ser como un niño pequeño. ¿Cómo puede ser que los más sofisticados filósofos no parecen ser capaces de entenderte?» Usted va de la experiencia hacia la filosofía, y ahora va a las Escrituras, y usted ve 4 palabras que sobresalen de las mentes teológicas del pasado y el presente. Usted ve que a Dios se le describe en estos términos. Dios es soberano, Dios es santo, Dios es omnisciente, Dios es inmutable o incambiable. Amamos esos términos. Dios es soberano, Dios es santo, Dios es omnisciente, Dios es inmutable. Póngase ahora en el lugar de un escéptico y dígame si estas palabras significarán algo para ese escéptico. Permítame darle un ejemplo. Recuerdo que estaba viajando a Europa una vez por avión y vi en la primera plana de un periódico la historia del conductor de un camión que casi mató a su esposa, y la razón para hacerlo fue una historia absurda. Ese hombre solía conducir su camión a través de Italia y se detenía cada cierto tiempo para visitar casas de prostitución y obtener su placer por ello. Uno de sus colegas le dijo una vez, «He encontrado el burdel perfecto donde te ofrecen todo lo que deseas, justo afuera de Roma, donde vives. ¿Por qué no te detienes ahí en tu viaje esta vez?» La imaginación del hombre se agitó mucho. Sus expectativas eran muy altas, y le dijeron por cuál ramera preguntar cuando entre al edificio. Así que él entra a la sala de espera, según dice el artículo,
y pregunta por esa mujer en particular que estaba brindando servicio a alguien más, así que tiene que esperar. Y él espera y espera. Finalmente lo llevan a la habitación donde esa mujer llegaría para gratificar sus deseos. Para su estupefacción y horror, él descubre que esa mujer es su esposa, y la historia dice que él estaba tan encendido por la ira que casi la estrangula para matarla ahí mismo, hasta que alguien vino a ayudar a esa mujer. Fascinante, ¿no es así? Él podía tener ese estilo de vida, pero cuando se encontró con que ella también proveía ese estilo de vida, de repente a él ya no le gustó tanto. La santidad está bien cuando la imponemos como obligación sobre otra persona. No nos gusta cuando se la requiere de nosotros. Así que usted ve, la soberanía puede volverse tiránica, la santidad puede convertirse en algo tortuoso, la omnisciencia puede volverse cruel y la inmutabilidad puede convertirse en algo aterrorizante. Todas las palabras parecen espléndidas. Bájelas todas como por un embudo conmigo, porque creo que el clímax de este pensamiento es tan magnífico que sólo la mente de Dios nos la podría dar. Ahora, aquí está. ¿Cómo es que Dios, en última instancia, nos reveló quién es Él? La Biblia dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Ahora, póngame atención. Todo lo que creamos puede ser similar a nosotros, pero es diferente a nosotros. Un pintor puede crear su autorretrato y puede haber una similitud, pero también hay una diferencia. Un escultor puede hacer lo mismo. Un músico puede escribir palabras que reflejen su ser más profundo, pero eso todavía es diferente en esencia y sustancia a quien es él. Todo lo que creamos es diferente a nosotros. Solo lo que engendramos es idéntico a nosotros. Dios ha hablado en toda su creación, ha hablado en toda su revelación. Ahora Él nos envía al único engendrado de sí mismo, su Hijo. Y me gustaría que comprenda cómo Él se revela a nosotros. Está retratado de una manera hermosa en las Escrituras. Miren el Antiguo Testamento. Él levantó a un Moisés que era entendido en la sabiduría de los egipcios, y sin embargo, era un hebreo para encontrar la manera de llevar a los hebreos de la esclavitud en Egipto hacia la emancipación y la libertad en la tierra prometida. En el Nuevo Testamento tenemos un hombre de nombre Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso. Él era hebreo de nacimiento, ciudadano romano, y vivía en una ciudad griega. Los hebreos nos dieron nuestras categorías morales, los romanos nos dieron categorías legales, y los griegos nos dieron categorías filosóficas. La mayor búsqueda de los hebreos era la luz. Todo era idealizado por la luz. El Señor es mi luz y mi salvación. Esta es la luz que alumbró a cada hombre que viene al mundo. La gente que se sentaba en tinieblas ha visto una gran luz. Los hebreos buscaban la luz como el ideal. Los griegos buscaban el conocimiento como el ideal y los romanos buscaban la gloria. Aquí está el apóstol Pablo, un hebreo de nacimiento, un ciudadano romano, en una ciudad griega. Y es él quien dice en 2 Corintios 4, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. ¿Quién eres tú, Dios? Es una pregunta que todos nos hacemos en algún momento de nuestras vidas. El doctor Zacarías nos recordó que la Biblia revela a Dios como nuestro Padre Santo, aquel que nos ha salvado y el que nos cuida. Se nos enseña que busquemos a la persona de Cristo para encontrar la respuesta. Como el apóstol Pablo lo escribió, la luz del conocimiento de Dios se encuentra en el rostro de Jesucristo. Si desea más información sobre este mensaje, visítenos en www.rzim.org.